Muy buenos días, amados hermanos. Dios me los continúe bendiciendo. Le saludo en esta hora de la mañana a toda la familia Reni. Que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes y cada una de las familias que en esta hora nos ven. Aquellos amigos que por primera vez nos están acompañando, le enviamos un saludo muy especial y que la bendición de Dios en este día pueda resplandecer sobre la vida de ustedes. En esta mañana he tenido el honor y el privilegio de traer el mensaje de la palabra de Dios, y es por esto que les invito a que estemos buscando en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a estar buscando en el capítulo 19, en el versículo 17. He titulado el mensaje en esta mañana: Él no pudo, pero lo hizo. Entonces vamos a entrar a ver qué fue lo que Él no pudo. Y ahí en el capítulo 19, en el versículo 17, dice de la siguiente manera, el versículo 17, capítulo 19, versículo 17 dice: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Vamos a leer también en el libro de según San Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versículo 32, vamos a leer en el versículo 32 y dice de la siguiente manera: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Oremos, amados hermanos. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por este día tan hermoso que tú nos has dado, por la vida, por tu amor, tu misericordia. Padre, tu palabra va a ser expuesta en esta hora. Pedimos que la bendición tuya sea sobre cada vida, Señor Dios, y sobre cada corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando de manera especial, y que tu palabra, Dios, cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, en estos dos versículos que acabamos de leer, y antes de comenzar quisiéramos que miráramos un poco lo que los otros evangelios dicen referente a este evento que estaba sucediendo en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 17. En Marcos 15:21, que hace referencia, se trata de los evangelios sinópticos, que los evangelios, cada uno de los discípulos de los que escribieron los evangelios vieron desde un mismo evento, escribieron desde una perspectiva diferente. Entonces, comenzando por Mateo, como leímos ahorita, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Marcos, en 15:21 al 41, ustedes en la casa pueden leerlo más completamente, dice, en el versículo 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Lucas 23:26 dice lo siguiente: y llevándole, tomaron a cierto Simón Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Cuando estuve preparando este tema, vi algunos videos de la Pasión de Cristo, y en algunos veía que el Señor Jesús iba atrás y lo que cargaba en el madero, o sea, Simón, iba adelante. Recordemos un poco el contexto histórico de lo que la Biblia nos narra en cuanto a lo que tiene que ver con la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Sabemos a ciencia cierta por parte de la historia que Pilato pues había fracasado en todo su intento de salvar a Jesús de una muerte que en ese momento parte de, digamos que de los líderes judíos de ese momento, de ese entonces, estaban pidiendo para el Señor Jesús. Él trató de mediar y de buscar las alternativas posibles para evitar que este hombre justo muriera, pero no fue posible. No fue posible, y Pilato lo condenó a morir crucificado. Según la costumbre romana, dictada la sentencia, había que ejecutarla inmediatamente. El reo
perdía todos sus derechos civiles, sociales, en fin, como el lugar de la ejecución estaba fuera de la ciudad, desde el pretorio hasta el Gólgota. Se dice que aproximadamente era 1 kilómetro que él tenía que recorrer, 1000 metros. Y la costumbre era que el reo o el condenado tenía que recorrer esta distancia y eran por las calles principales de la ciudad a fin de dar un escarmiento o amedrentar al resto de la gente o al resto del pueblo para que ellos pudieran aprender que si desobedecían o hacían algo que estaba fuera de la ley, a qué se tenían que enfrentar y cuáles eran las consecuencias en ese momento. Este es el motivo por el cual hay un camino que el Señor Jesús comienza a recorrer y digamos que es el último camino del Señor Jesús en vida que recorre hasta el momento de su muerte. Amados, el Señor Jesús había pasado por unos momentos muy dolorosos y extenuantes. Recordemos que en el Getsemaní Judas lo había traicionado. En el Getsemaní él fue arrestado, fue aprehendido y después de ser llevado al sumo sacerdote, después de ser llevado ante Pilato, después de ser llevado ante Herodes, después otra vez ante Pilato, en fin, después de todo esto que es sentenciado y en la situación en que Pilato tratando de pronto de salvarlo de una condenación de muerte segura, trata de negociar y saca a Barrabás y lo pone frente al pueblo y le dice, mire, como es costumbre liberar a uno de los reos en estas fiestas, pues aquí está Barrabás y aquí está pues el Señor Jesús, entonces ustedes decidan a quién libero. Y todos dijeron Barrabás y al Señor Jesús crucifícale. ¿Dónde habían quedado todas aquellas personas que el Señor Jesús había sanado? No sabemos, la historia no registra. Pero lo cierto es que él es crucificado, pero antes le dan látigos en sus espaldas. Todos sabemos ya la historia, si los que se han visto la película La Pasión de Cristo, miran cuántos azotes le dieron. Su espalda estaba toda flagelada, fue golpeado, le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza, en fin. El simple hecho de perder mucha sangre hacía que el Señor Jesús pudiera experimentar una debilidad en su cuerpo, humanamente hablando. Si bien es cierto, Juan dice que él saliendo, Juan nos hace énfasis, nos dice algo, y él, o sea, refiriendo al Señor Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera. Pero Mateo dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Inicialmente, amados hermanos, hay quienes aseguran, investigando sobre el tema, encontré que hay quienes aseguran que cuando dice y él cargando su cruz, no se refería a la cruz de madera, sino a una cruz de sufrimiento. Hay quienes dicen que él salió caminando con su cruz, pero debido a la debilidad que había en su cuerpo, no pudo soportarla. Ahora, hay unos datos curiosos, que nos lo dice Plutarco en el sentido de que la ley romana obligaba al reo a llevar la cruz. Y si bien es cierto, el palo vertical, según la costumbre romana, el palo vertical estaba en el lugar a donde iba a ser crucificado. El reo llevaba solo el palo horizontal. Este palo aproximadamente tenía 2 metros de largo y pesaba aproximadamente 40 kilos. El palo vertical, que estaba ya en el lugar a donde la persona iba a ser crucificada, ese palo pesaba 60 kilos aproximadamente y medía más de 2 metros de largo. Entonces, humanamente, no era posible que Jesús cargara la cruz como nos los han mostrado en algunas películas, que él cargaba la cruz completa. No, porque estaríamos hablando de cargar 100 kilos y no iba a ser posible. Entonces, según la costumbre romana, los reos cargaban la cruz, el palo solamente el mástil horizontal.
y ese era el que llevaban entre sus hombros, lo llevaban atravesado, lo cargaban atravesado en la parte de atrás del cuello y sobre sus hombros lo llevaban. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesús lo más posible es que haya salido y haya intentado cargar, pero debido a su debilidad no pudo, y como se tenía que cumplir la ejecución, se había dado la sentencia y la sentencia se tenía que cumplir. Entonces, los evangelios nos muestran y nos dicen que había un hombre llamado Simón, y que Mateo dice que a este lo obligaron, pero sin embargo Marcos dice también que lo obligaron y que él pasaba simplemente por ahí y lo cogieron y lo obligaron. Lucas dice, y llevándole tomaron a cierto Simón que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Lo cierto es que a este hombre lo obligaron a que llevase la cruz del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no la podía cargar humanamente. No era posible que la cargara. Por eso cuando estaba estudiando este tema, coloqué el título del mensaje, Él no pudo, pero lo hizo. Y ¿sabes qué nos enseña? Esto nos deja unas grandes enseñanzas, porque humanamente hablando, el Señor Jesús tenía un propósito, y ese era el último camino que Él iba a recorrer. Sus pies iban a recorrer, humanamente hablando, sus pies iban a recorrer en este planeta Tierra. Era el último trayecto, 1 kilómetro de distancia, para cumplir ese gran propósito que es, o que era en ese momento, reconciliar al hombre con Dios. Iba a tomar el lugar del Cordero que tenía que morir para redimir los pecados del hombre. En este caso lo iba a hacer de la humanidad. En el momento en que le quitan el mástil a él y se lo entregan a Simón, en ese momento eso representaba de una u otra forma que todo ese peso de injusticia, de la humanidad, de pecado, de la culpabilidad de la humanidad, todo ese peso que él tenía que morir para cubrir toda esa multitud de pecados, digamos que a causa del sufrimiento y del dolor que él tuvo que padecer antes de ese momento, no fue posible que ese mástil él lo cargara, pero necesitó una ayuda. ¿Sabes qué quiero decirte en esta hora? A pesar de las dificultades y de las circunstancias de la vida y de los momentos críticos que podamos vivir, Dios siempre tendrá una mano que nos sostendrá y nos ayudará, y esa es la mano de Él direccionando a quien tenga que direccionar y a quien tenga que utilizar. El Señor Jesús, si muy bien habían unas legiones y cantidad de ángeles que estaban dispuestos a que Él hiciera así y pidiera ayuda, y lo iban a socorrer, pero no lo hizo porque Él tenía claro cuál era el propósito y cuál era el final de ese camino que Él estaba emprendiendo en ese momento. El final iba a ser la redención de la humanidad y restablecer esa relación del hombre con Dios. Esa relación que se había perdido allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios. En este momento, en este instante, Él estaba otra vez restableciendo esa relación. Por eso el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Escogí esta parte porque vamos a mirar unos puntos en esta mañana. Y realmente el Señor Jesús transitó por este camino de 1 kilómetro, a donde, extenuado, cansado, adolorido, caminó hasta llegar al sitio a donde iba a morir e iba a ser crucificado. Fue su último camino, pero ¿sabes? Tuvo un final glorioso. Y que a pesar de que humanamente Él no pudo cargar ese mástil, amados, Él cumplió el propósito, Él cumplió el objetivo. Por eso titulé el mensaje, Él no pudo, pero lo hizo. No era casualidad que Simón
hubiese pasado en ese momento. No era casualidad de que hubiesen echado mano de él. Algunos historiadores investigando encontré que con el tiempo Simón se convirtió para este hombre en ese momento. Lo obligaron, no quería cargar porque pues, no sabía lo que estaba pasando de pronto en su contexto, porque no era judío. Pero a él le tocó cargar la cruz. Y me imagino que después con el tiempo a entender lo que significaba y quién era el que iban a crucificar, esto impactó su vida y su corazón. Y decidió seguir a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 17:8 dice lo siguiente: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El Señor Jesús aquí nos muestra, a través de este versículo, una oración que él hace con el Padre y nos muestra una realidad contundente que dice: porque las palabras que tú me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En pocas palabras está diciendo: lo que tú me diste como tarea, la labor que tú me asignaste al enviarme acá, la he cumplido a cabalidad. He cumplido parte de la misión. Falta algo importante, pero he cumplido. Hasta aquí ellos ya saben que yo vengo de parte de ti, y ellos ya saben que tú me enviaste y que todo lo que tú me dijiste que les dijera, así lo he hecho. En Filipenses 2, del 6 al 11, quiero leer algo importante que quiero que recalquemos en nuestro corazón en esta hora. Dice, Filipenses 2, del 6 al 11 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que el Señor Jesús se humilló. Y sabes, durante esta trayectoria, este kilómetro hacia el Gólgota, muchos se burlaron de él. Me imagino gente diciendo: ajá, ¿y dónde están los que tú supuestamente sanaste? ¿Dónde están tus discípulos con los que andaban contigo? ¿Dónde están? Pero a pesar de eso, él siguió caminando hacia donde tenía que llegar para que el propósito eterno se cumpliera. Amados, y es aquí a donde vamos a mirar el primer punto en esta mañana. Si tú conoces el camino, caminarás seguro. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, si tú conoces al Señor Jesús, tú caminarás seguro en esta vida. Cuando tú vas en un camino, tú vas a encontrar en el camino unas señalizaciones, y esas señalizaciones te van a permitir a ti, de una u otra forma, saber qué hay más adelante. De pronto hay una curva, tienes que bajar la velocidad. De pronto hay un peligro, pasan animales, entonces también tienes que bajar la velocidad. Dependiendo de la señal, tú vas precavido en ese camino. Y eso de una u otra forma te da una seguridad. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, y Él les dijo una verdad contundente, y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Entonces, esa verdad que le enseñó a sus discípulos es la verdad que nosotros tenemos que arraigar en nuestro corazón. Primera de Corintios 3, del 2 al 3 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales,
y andáis como hombres. Entonces, Pablo le estaba diciendo a los corintios que él había hecho un trabajo con ellos, así como el Señor Jesús hizo un trabajo con sus discípulos, que a pesar de que él anduvo 3 años con ellos, muchas de las parábolas que el Señor Jesús les decía, ellos no lo entendían. Y el Señor Jesús le tocaba explicarle después a ellos aparte lo que significaba y qué era lo que había querido decir. Pablo dice, yo a ustedes les di a beber leche, porque aún no eras capaces de comer comida sólida y parece que todavía no lo son. ¿Por qué? Porque aún ustedes son carnales. Hay entre vosotros celos, hay contienda, hay disensiones. Entonces les lo reta y les pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los confronta en ese momento. En Hebreos 5, vamos un momentico a Hebreos 5, del 12 al 14, dice de la siguiente manera, dice, y esta es una advertencia que Pablo en la iglesia primitiva le da a la iglesia en ese momento en contra de la apostasía, y él les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo aquí le estaba diciendo que ellos todavía necesitaban ese alimento o los primeros rudimentos o las bases, porque no eran capaces de poder consumir un alimento sólido de la palabra, porque había cosas de ellos que los hacían inexpertos como niños. Y en esta mañana Dios nos lleva a que tanto tú como yo nos examinemos y miremos si realmente nosotros somos maduros o si realmente todavía seguimos siendo niños. 5, 3, 10, 20 años en el Evangelio, conociendo del Señor Jesús. Y a veces nuestras actitudes, nuestros frutos, no van acorde con nuestro tiempo. Hay una distancia, hay un lapso de tiempo bastante grande, pero que en la realidad pareciera que fuera también bastante corto. Amados, en esta mañana examinémonos y miremos si, como le decía Pablo a los corintios, si en nosotros todavía hay celos, si en nosotros todavía hay contiendas, si en nosotros todavía hay inseguridades, si en nosotros todavía nos falta fe, confianza, conocer a ese Jesús que predicamos. Muchas veces cuando estamos frente a una necesidad, lo primero que hacemos es correr a donde los pastores, a donde los líderes y decirle, pastor, necesito que ore por mí. Ay, ¿tú por qué no oras? ¿Acaso que Dios está bravo contigo? ¿O será que estás haciendo algo que sabes que a Dios no le agrada y te sientes de pronto inhabilitado para llegar? Es momento que tomemos decisiones, es momento que tomemos determinaciones en nuestra vida que nos lleven a niveles, a ir escalando de nivel en nivel en el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sabes? El Señor Jesús sabía que tenía que cumplir un propósito, pero a pesar de que sus fuerzas no le dieron, no pudo cargar ese mástil. Dios puso a alguien para que lo cargara. Yo no sé en esta mañana cuál es tu lucha, cuál es tu dificultad, qué es lo que evita que tú crezcas, que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Yo no sé qué te tiene estancado, yo no sé qué te tiene aguantado, yo no sé qué te bloquea, pero tú sí lo sabes. Tú sabes con qué luchas, tú sabes a qué le haces frente y que no has podido vencer. Y en esta mañana Dios te quiere decir que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Él es quien te puede levantar. Él es el que levanta al pobre del muladar. Es el que saca del pozo de la desesperación a aquel que por X o Y circunstancia de la vida ha caído en el pozo de la desesperación y de la aflicción.
Él es el único que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Solo espera que tú y yo tomemos la decisión de acercarnos a Él. ¿Sabes? Una de las cosas más importantes es reconocer que necesitamos de Dios. El reconocer es el primer paso para acercarnos a Él y decirle, ¿sabes, Señor? No puedo. Porque la palabra nos dice que Él desea que nosotros seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. O sea, si nuestra alma prospera, también vamos a prosperar en las otras áreas de nuestra vida. Y Pablo decía, yo quiero que tú seas prosperado como prospera tu alma, en el resto, en lo demás. Pero es importante y fundamental que nuestra alma nosotros podamos ser prosperados, amados. ¿Sabes? Hay otra cosa que nos impide muchas veces estar seguro en el camino, caminar seguro. Y una de las cosas que nos impide es el contemplar el caminar de otros, amados hermanos. El yo fijarme cómo caminan los otros me distrae de lo que Dios tiene para mí. Cuando tú te fijas en el caminar, cómo el otro actúa, cómo el otro anda, tú te distraes a tal punto de lo que descuidas tu propio caminar y te distraes a tal grado que lo que Dios tiene para ti, tú no lo visualizas, no lo contemplas. Si yo miro al otro y no está caminando bien, mi deber es exhortarle y corregirle. Mi deber es orar por él. Pero cuando yo me pongo a criticar y me pongo a hablar del otro y me pongo a sentir celos, a entrar en contienda, entonces estoy afectando mi caminar. Si bien es cierto, como yo dije al principio, en la carretera, en el camino, tú encuentras señales de advertencia, tú también encontrarás en el camino del Señor, encontrarás señales con promesa, que te ayudarán a avanzar independientemente de la circunstancia y la situación, te permitirán ir avanzando poco a poco. Y vas a encontrar también esas señales de advertencia que de una u otra forma te van a ayudar y te van a decir, esto no lo debes hacer. Cuidado si coges por ahí. Mira esto, mira lo otro. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino que nosotros en un día tomamos la decisión por el cual íbamos a transitar. Y sabes, si quieres conocer el camino, aquí está lo que necesitamos saber de Él. Lo que necesitamos saber de Jesús, lo que el Señor Jesús enseñó, está aquí en la palabra. Y esta es la mayor fuente a donde podemos ir a nosotros, cada uno, a encontrar lo que Él quiere que nosotros aprendamos acerca de Él. El objetivo nuestro, de cada uno de nosotros, es caminar, andar, pensar, hablar como Él lo hizo. Él es nuestro mayor modelo. Pablo se atrevió a decirle a la iglesia, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, a nuestra familia, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero ¿cómo le voy a decir yo a mi familia, imítenme a mí, cuando yo no imito a Cristo? Cuando el esposo le habla a la esposa y la esposa contesta con 3 piedras en la mano. Cuando el hijo le contesta al padre groseramente y desafiante. Cuando no aceptas corrección, eso tiene una sola razón y un solo motivo. No has nacido de nuevo. Si todavía el temperamento, si todavía tu carácter te domina, y tienes que entregar esa área en manos de Dios. Cuando hay áreas en nuestras vidas que sentimos que no somos fuertes, que somos débiles, eso tenemos que entregarlo en manos de Dios. Tenemos que ir a nuestro secreto con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. El Señor Jesús lo ayudó a Simón. Pero sabes, en esta mañana Dios está dispuesto. Él está dispuesto a ayudarte a ti directamente. Él está dispuesto a ayudarte, a levantarte, a restaurarte y a hacer que el propósito y el sueño de Él se cumpla en tu vida. Pero hoy la decisión la tomas tú. No la toma más nadie. Ya es momento que dejemos de ser cristianos de leche. Cristianos que cuando tenemos un problema lo primero que hacemos es correr para el pastor o la pastora. No, ya es hora que cuando tenemos un problema lo primero que tenemos que hacer es postrarnos en rodillas, ir a la presencia de Dios y colocar ese problema en las manos de Dios. Colocar nuestros problemas, nuestra situación, nuestra circunstancia en manos de Él y comenzar a
crear lazos de confianza, de fe y de seguridad agarrados de la mano de Él. Es hora que comencemos a crecer, es hora que comencemos a producir, que dejemos de ser niños fluctuantes, que dejemos de ser niños y comencemos a crecer y a pasar en cada una de las etapas que tenemos que pasar para llegar a una madurez espiritual. Pero la decisión la tomamos nosotros, no la toma más nadie. Y por último, amados hermanos, el final del camino determinará tu destino. En este camino en que estamos, que no es fácil muchas veces, porque tenemos que ser confrontados. Muy bien dice la palabra en 2 de Timoteo 4, versículo 2, le decía Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que istes en tiempo y fuera del tiempo. Ahora, mire lo que dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No dice adórnale las cositas a los hermanos, porque es que se van a resentir y se van a ir. Háblales con amor y dulzura. Redarguye, exhorta, reprende. Pocas palabras, llámales la atención, háblales fuerte, confróntalos, dile la verdad como es. No pañitos de agua tibia, pero nos gusta que nos traten con pañitos de agua tibia. Ya es hora que dejemos de ser niños y que maduremos. Y que cuando nos llamen la atención en algo que no hicimos bien, tengamos la madurez suficiente para aceptarlo y decir: sí, mi hermano, sí, pastor, me equivoqué y voy a tratar de corregir lo que no está bien. Y si no puedo yo con mi fuerza ir a Dios y decirle, pero no es tiempo de que comencemos a justificar nuestras acciones. Es tiempo que reconozcamos lo que no está bien y actuemos y decidamos tomar en esta hora la decisión y la determinación de decirle: Señor, ayúdame a ser mejor cada día. Ayúdame, mi amado Dios, a ser mejor cada día. El Señor Jesús, que es el camino, Él te da seguridad. Él nos da seguridad. Sus promesas todavía siguen vigentes. Su misericordia, su amor y su perdón todavía está a la mano. Todavía podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. Perdóname y ayúdame a seguir adelante. Hubo un movimiento de Jesús que se dio a conocer en los años 60 y 70 aproximadamente, y se volvió muy popular la señal que se hacía con el dedo índice en alto, y esto significaba un solo camino al cielo. Por todas partes se vendían calcomanías para carros, prendas de vestir, todas clases de artículos que decía un solo camino. Se convirtió en una frase que identificaba a todos los evangélicos. Todos los evangélicos de aquel momento formaban un movimiento amplio de gran diversidad. Se dice que hasta los fundamentalistas, de una u otra forma, que eran una línea bastante dura, que menospreciaban todas las expresiones contemporáneas de ese momento, de religiosidad de ese momento. No obstante, todos ellos tenían por lo menos una cosa importante en común, y era que reconocían a Jesucristo como el único camino al cielo, un solo camino. Y a través de la historia, Jesucristo sigue siendo el camino. A pesar de que tenemos una diversidad de filosofías, de enseñanzas, de doctrinas, hay una variedad de religiones. A pesar de todos los pensamientos y diferentes razonamientos que el hombre ha tenido a través de la historia y que sigue teniendo en este momento de modernismo y postmodernismo, a pesar de todo eso, Él sigue siendo el único camino. Y nuestro deber es predicar que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero el ejemplo más grande lo vamos a dar con nuestro estilo de vida y con nuestros frutos, con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo. Así que, amados hermanos, hoy en esta mañana los invito a que nos examinemos cada uno de nosotros y miremos si realmente yo estoy seguro en el camino donde estoy. ¿Qué me hace falta para tener esa seguridad?
¿O me estoy distrayendo con lo que mis hermanos hacen? En esta mañana yo te invito a que lleguemos al Señor y oremos y le digamos: Señor, ayúdame a caminar como tú caminaste. Ayúdame, Señor, a tener esa valentía y esa fortaleza, que aunque me falten la fuerza, tú siempre tendrás a alguien que me dará la mano, me levantará y me ayudará, porque tú siempre estarás detrás de todo. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, en esta mañana te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados y por los que se van a conectar y van a ver este mensaje después, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, así como en este lapso de tiempo, en esta travesía, esta última travesía que tú tuviste, Señor, de camino al Gólgota, desde el pretorio de donde estaba Pilato, Señor, hasta el Gólgota, Señor, durante ese camino, Señor Dios, que tú anduviste, así como tú pasaste, Señor, por esta travesía con dolor, sufrimiento y con muchas cosas, Señor. Padre, muchas veces nos encontramos nosotros en situaciones similares, pero sabes, tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos que tú tienes el control de todo. Sabemos, Señor Dios, que a pesar de las circunstancias y las dificultades, tú has tenido un sueño para cada uno de nosotros. Señor, David decía: Señor, que tu propósito se cumpla en mí, que tú nunca desampares la obra de tus manos. Señor, cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Señor, no desampares la obra de tus manos. Que ese propósito, ese sueño tuyo, Señor Dios, que ha sido colocado en la vida de cada uno de nosotros, se pueda cumplir para tu gloria y tu honra. Señor, ayúdanos a crecer, que dejemos de ser niños, Señor, que solamente toman leche, Padre. No, Señor Dios, que comencemos a comer comida sólida, que comenzamos a crecer, que nuestra alma comience a prosperar, Señor Dios, Padre. Lo más importante es que podamos entrar en una intimidad contigo y que el Espíritu Santo sea quien nos ayude en situaciones difíciles, a donde, Dios, tenemos que actuar conforme tú quieres que nosotros actuemos y conforme a lo que tu palabra nos enseña. Padre, toma nuestro temperamento, toma nuestro carácter, toma nuestras fortalezas, toma nuestras debilidades, Señor Dios. Tú nos formaste, tú nos hiciste, Señor Dios. Y tú sabes, Señor Dios, el temperamento y el carácter que nos has dado, pero tu Espíritu Santo, Señor, es quien nos enseñará cómo debemos usarlo en un momento determinado y en qué momento, Señor, debemos callar. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a este pueblo de manera especial. En esta hora de la mañana, Señor, pido que tu Espíritu Santo sea ministrando a cada corazón, Señor, y que en cada corazón, Señor, en esta mañana, Señor Dios, se siembre y quede plasmado, Señor, la necesidad de ser íntegros delante de tu presencia cada día. Señor, que hoy, en esta mañana, podamos tomar la determinación, Señor, de ser mejores para ti. Que podamos tomar, Señor Dios, la decisión de entrar en tu secreto y conocerte, Señor, de tener intimidad contigo para poder, Señor Dios, ir creciendo y que nuestro espíritu, Señor Dios, sea fortalecido, sea nutrido de tu presencia, Señor, y que tu Espíritu Santo permita que nosotros seamos confrontados con aquellas cosas que nos impiden que tu propósito se cumpla en nuestra vida. Señor, que podamos llegar a ti, porque solo el poder tuyo y de tu Espíritu es el que cambia, el que transforma, Señor Dios, el que permite la regeneración espiritual dentro de nuestro ser, Señor, para que ese nuevo nacimiento se dé en nuestras vidas. Señor, yo bendigo a este pueblo, Padre. Señor, ahora clamo, oro, Señor, por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que quieren y piden, Señor, y esperan un milagro tuyo en esta hora de la mañana, cualquiera que sea la enfermedad, Señor Dios. Padre, tu palabra dice, Señor, que se pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Padre, a través, Señor, de la distancia, tú también enseñaste que la palabra tiene poder, Señor. Padre, y en esta hora enviamos una palabra de sanidad sobre cada vida
vida que lo necesite, cualquiera que sea la enfermedad, Señor. En tu nombre declaramos sanidad. Señor, reprendemos todo espíritu de enfermedad y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, y declaramos cuerpos sanos, Señor Dios, en esta hora. Todo yugo de esclavitud, Señor, lo reprendemos en esta hora y lo declaramos sin poder, Señor, y mandamos una palabra de libertad. Señor, aquellos hermanos nuestros que están luchando, Señor, en este momento con situaciones que ellos no pueden controlar y dominar, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora quebrante esos corazones, que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor Dios, sea redarguyendo, sea haciendo la obra, Señor, sea tú cambiando, Señor, sea tú cambiando, Señor, el corazón, sea tú cambiando, Señor Dios, la mente, sea tú renovando lo que haya que renovar en el interior, sea tú sanando las heridas y las cicatrices, Señor, que han quedado en muchas vidas, Señor, y que esas cicatrices muchas veces han impedido que tu propósito se cumpla. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a empoderarnos, Señor, de tu palabra, de tus promesas que nos has dado a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, bendigo a tu pueblo de manera especial, Señor. Bendecimos a tu pueblo de manera especial y declaramos en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo terminará la buena obra que comenzaste en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, mi Rey. Amén y amén. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo.